Hoy estudiaremos la lección número 3, correspondiente al primer trimestre de este año 2026, titulada Vida y Muerte. La repasaremos el sábado 17 de enero. A ver, seamos sinceros. Los problemas, las dificultades, son parte de la vida, ¿cierto? Nadie se salva. Pero, ¿y si existiera una forma de reaccionar que fuera más allá de solo aguantar? ¿Una forma de hecho, encontrarles un propósito? Bueno, de eso se trata lo que vamos a ver hoy. Un enfoque fascinante para enfrentar los desafíos, inspirado en una lección del antiguo libro de Filipenses. Pensemos en esto un momento, con toda honestidad. Cuando la cosa se pone fea de verdad, cuando aparece el dolor, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Cuál es esa reacción casi instintiva? Miren, esta es una pregunta superhumana, y la respuesta que le demos, bueno, es la base para todo lo que sigue. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la perspectiva que vamos a explorar da un giro de 180 grados. Nos dice, ojo, la dificultad en sí no es el centro del asunto, no, lo que de verdad importa, lo que cambia todo el juego, es nuestra reacción. Bien, sección 1, una perspectiva radical. Encontrando un propósito en un lugar inesperado. Y para entender de qué va esto, la fuente nos lleva a un lugar, digamos, extremo. Una celda. Ahí vamos a analizar la mentalidad del apóstol Pablo, porque en una situación que para cualquiera sería el fin, él encontró una forma de pensar totalmente distinta. Y esto, de verdad, es increíble. Piensen en esto. El hombre está en la cárcel, y su principal preocupación no es salir libre, no. Su deseo más grande era que un propósito superior, algo que él veía como mucho más grande que su propia vida, fuera magnificado. Le daba igual si para eso tenía que vivir o morir. Lo que nos lleva a esta frase, que es, de las más fuertes y a primera vista extrañas que hay. Escuchen, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un momento, ¿cómo que morir es ganancia? O sea, es una idea que choca de frente con toda nuestra lógica de supervivencia, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se entiende esta lógica que parece una contradicción total? La fuente lo explica así. Por un lado, vivir tenía un sentido clarísimo. Era un beneficio para la misión, para seguir cumpliendo con su trabajo. Pero por el otro, morir era el fin del sufrimiento personal. Era, en su cosmovisión, descansar hasta la resurrección. Así que, en ambos escenarios, él veía una salida positiva. Además, esta forma de pensar tiene otra capa, una dimensión más espiritual. La fuente dice que esta confianza firme, en medio de todo el sufrimiento, se vuelve una victoria en sí misma. Es como si derrotara los planes del enemigo, ¿saben? Es una forma de frustrar esa idea de que el dolor nos va a quebrar y nos va a hacer renunciar a todo. Ahora vamos a la siguiente parte, el dilema del siervo, un conflicto espiritual interno. Y aquí la cosa se pone superhumana, muy real, porque a pesar de toda esta convicción de la que hablamos, Pablo estaba dividido. Tenía un dilema interno tremendo. Era un alma dividida. Por un lado, estaba el deseo de partir, o sea, un anhelo muy humano de descansar, ¿entienden? De que se acabaran las tribulaciones y poder, como él creía, estar con Cristo. Pero por otro lado, estaba la necesidad de quedarse. Él sabía que su presencia física era clave, que era necesaria para que la comunidad siguiera creciendo espiritualmente. Y la manera en que resuelve este conflicto interno lo es todo. Al final, la balanza se inclina hacia el servicio, hacia una espiritualidad donde ayudar a los demás pesa más que el propio deseo de alivio. Es un concepto de servicio que va por encima del bienestar personal. Muy bien, entramos en la tercera parte, el poder de la unidad. Y el subtítulo lo dice todo. ¿Cómo debe comportarse una comunidad? Porque esta idea de servicio nos lleva, lógicamente, del individuo a lo colectivo. O sea, ¿cómo pasamos de la mentalidad de una persona a la práctica de todo un grupo? Aquí se analiza un concepto clave, vivir dignamente. Y ojo, porque lo que la fuente propone es inesperado.
No se trata de un montón de reglas externas, ¿saben? No es sobre qué ropa usar o qué se puede comer, no. La verdadera esencia de vivir de una manera digna es la unidad de la iglesia, la unidad de la comunidad. Pero a ver, esta unidad no es una idea abstracta, en el aire. Se apoya en pilares bien concretos. El primero, mantenerse firmes en un mismo espíritu. Después, luchar juntos como un solo equipo contra las dificultades que comparten. Y finalmente, y esto es clave, no pelearse entre ellos por asuntos secundarios. Ok, vamos con la última parte, unidos y sin temor. Aquí es donde vemos la sabiduría práctica para enfrentar la adversidad. Ya vimos la mentalidad individual, la aplicación en la comunidad, ahora vamos a lo práctico, a cómo enfrentar la oposición cuando aparece. Pero un momento, hay una aclaración súper importante aquí. Todo este marco de resiliencia no es una invitación a buscar problemas, ni a ser imprudentes. La fuente lo deja clarísimo. Se trata de actuar con prudencia y sabiduría, no de andar buscando el peligro sin necesidad. De hecho, para que quede súper claro qué tipo de riesgo innecesario se debe evitar, la fuente da un ejemplo muy moderno, como los deportes extremos imprudentes, algo que todos podemos imaginar. Ahora, la cosa cambia por completo cuando la oposición es inevitable, cuando llega por defender las propias convicciones. En esos casos, el consejo es otro. Hay que enfrentarla, sin miedo, sin dejarse intimidar. Y todo esto nos lleva a un mensaje final que es, fundamentalmente, de esperanza. La idea es que la derrota no es definitiva. Para quienes creen en esto, el sufrimiento simplemente no tiene la última palabra. Al final del día, los problemas van a llegar. Eso es un hecho de la vida. La verdadera pregunta, entonces, no es si van a llegar, sino ¿qué historia vamos a contar nosotros al respecto? La reacción que elegimos, eso es lo que define todo. Así que, frente a la adversidad, la pregunta que queda flotando es esa. ¿Qué historia elegimos contar?